Realmente es un honor también merecido que el gran luchador de esta causa me haya honrado con presentar esta obra suya. Creo que la segunda está exponiendo. Porque realmente es, cuando Sergio me llamó, me comentó que quería concederme este privilegio, este honor. Y bueno, qué interesante es poder estar con Sergio, una persona emblemática, un símbolo de esta causa, un símbolo de esta lucha, y que hoy de esta forma magistral nos ilustra sus ideas que conocíamos en sus acciones y que hoy día están formando parte de un material escrito que puede ser referencia fundamental cuando esto se debata en las instancias legislativas correspondientes. Elegir y no solo votar es un nombre más que apropiado. Cuando pensábamos en mejorar nuestra calidad legislativa, hoy más que nunca se hace carne, y gracias a la movilización de muchos que están aquí presentes, podemos pensar que a través de estas movilizaciones estamos mejorando la calidad legislativa, estamos depurando lo que hoy día lastimosamente entró y nunca debió entrar. Por eso lo que nos plantea elegir y no solo votar es como una medida urgente para este país, de modo tal que podamos ya de entrada elevar el nivel de la calidad legislativa. Eso es muy importante. Porque si siempre hacemos lo mismo, pretender que tengamos resultados diferentes, como decía Einstein, es una definición de locura. Creo que ninguno de los que está aquí es loco, ¿verdad? Al contrario, somos soñadores. Todos de alguna forma nos hemos cruzado en algún momento, en alguna lucha. Es un auditorio muy selecto. Los soñadores que acompañan a don Sergio en ese grupo tan grande de WhatsApp, la mayoría estamos en este grupo de WhatsApp. Así que es un honor verlos también aquí en este momento. La Constitución Nacional consagra, de hecho, establece el sistema proporcional como el válido. La ley 834 nos plantea un esquema de los tantos que hay. Y bueno, don Sergio nos invita a reflexionar sobre la pertinencia o no, las ventajas y desventajas de este sistema que está de alguna forma puesto por la ley 834 del Código Electoral. Nos argumenta de forma magistral de repente los pros y contras de un sistema como este, y nos invita a reflexionar acerca de que sin violar la Constitución podemos pensar en otros sistemas de reparto constitucional que también son válidos, sin violar la Constitución nacional. Eso rescato porque pude leer hace una semana el material en forma digital y pude rescatar ese tema. Mejorar la calidad legislativa es una acción imperiosa. Necesitamos, para construir un país mejor, un sistema que nos represente genuinamente en liderazgo y en compromiso de su integral. El sistema que nos plantea de desbloqueo de listas sábanas, y ahora hemos trabajado con él y con Alberto en su momento, necesariamente requiere del uso de la tecnología para poder implementarse. Efectivamente, se plantea dentro de este libro el hecho de que ya existe suficiente experiencia a nivel internacional, suficiente confianza, ya está más que demostrado que nosotros podemos tener ya un sistema de listas desbloqueadas, la tecnología está suficientemente desarrollada, experiencias existen y podemos ya como país dar el paso siguiente y implementar un sistema de listas desbloqueadas que nos permita elegir realmente y no solamente votar. Entonces, creo que el compromiso de todos, y este libro es una sólida apuesta, una sólida propuesta que nos da la confianza suficiente para que podamos también dar ese paso. El desbloqueo de listas sábanas es una necesidad, pero hoy día es una posibilidad concreta porque tenemos la tecnología, tenemos ya otros países que han dado estos pasos y nos permiten dar a nosotros también el paso con toda la seguridad de que ya ha pasado por múltiples pruebas este sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema de listas desbloqueadas, estamos hablando de romper también ciertos mitos, muchos mitos que hay, tal vez producto de grupos que están tratando de perpetuar una situación que para nada contribuye al fortalecimiento de la democracia. Y al contrario, hemos reflexionado con don Sergio el hecho de que inclusive el desbloqueo de listas es un mecanismo de fortalecimiento incluso de los partidos tradicionales, ¿verdad? Y me animaría a dar un ejemplo, porque hablé con una persona que voy a mencionar enseguida, hace un par de horas sobre el tema cuando les comentábamos que íbamos a estar aquí presente. Me dice muy interesante, estaba de acuerdo con el ministro de Educación, Eduardo Peta, que también es una persona que en su momento argumentó en el pleno en favor del desbloqueo de listas sábanas. Él me comentaba
justamente esa idea de que los partidos tradicionales que históricamente han tenido dentro de su configuración en los primeros lugares a personas que lastimosamente no destacan más, no destacan por su liderazgo, no destacan por su compromiso con el país, sino más bien por intereses económicos. Quien tiene más recursos económicos muchas veces es quien está en los primeros lugares de las listas, quien de alguna forma apuesta, y bueno, eso nos da una suerte de duda, porque el hecho de tener recursos económicos tampoco nos da la garantía de que estos recursos tengan un genuino origen, ¿verdad? Hoy hemos visto en las últimas elecciones con tristeza tal vez que gracias a la acción de muchos de los que están aquí presentes, ¿verdad?, que muchos de los que han tenido, y les felicito, muchos de los que han tenido ingresos justamente por estas razones económicas, hoy día están ya en donde debían estar, ¿verdad?, y no en el Congreso como en su momento les permitió un sistema de listas cerradas como el que tenemos hoy. Así que comentábamos como anécdota en su momento el hecho de que hay personas que tienen una trayectoria y un liderazgo dentro de los partidos tradicionales que por no tener esos recursos económicos que hoy día son el requisito básico para poder estar en los primeros lugares de las listas, se ven relegados a los lugares donde prácticamente su presencia es testimonial, donde no tienen ninguna posibilidad, pero tienen liderazgo, tienen gente y su trayectoria de vida les da la posibilidad de ser y el derecho de ser elegidos. Pero el sistema que tenemos hoy, lastimosamente, no permite eso, prevalece lo económico por encima del liderazgo y el compromiso con la patria. Me comentaba justamente como experiencia personal, el ministro tuvo que, en las elecciones anteriores, tuvo que pedir permiso a su partido para poder ir a otro partido más pequeño, ¿verdad?, que le dio la posibilidad de poder ser senador, porque dentro de su partido estaba en un lugar tan alejado de las listas que estaba fuera, básicamente. Obtuvo una cantidad de votos equivalente a 80.000 más o menos, que en teoría él hubiese sido uno de los 10 primeros senadores de su partido. Lastimosamente, él tuvo que ir a un partido más pequeño, por así decirlo, porque en esos partidos se da la valoración del liderazgo. Sin embargo, esta es una muestra clara de que el sistema de listas desbloqueadas va a permitir que la ciudadanía elija y evite justamente la migración de estos liderazgos genuinos de los partidos tradicionales hasta partidos más pequeños, porque en los partidos tradicionales con el sistema de listas cerradas esto no se da en la práctica. Entonces es un mecanismo, una prueba fehaciente de que el sistema de listas desbloqueadas, más allá de debilitar a los partidos tradicionales, es un mecanismo que los fortalece, porque de alguna forma esos liderazgos genuinos, esa gente que realmente se ganó el derecho, una trayectoria de vida, pueda tener en la gente el elemento, y no en el dinero, el elemento fundamental para poder ser electo. Entonces la gente va a poder elegir y no solamente votar. Así que muy contento con la oportunidad de que Paraguay tenga un material como este, de que la ciudadanía pueda tener una lectura tan amena, porque es amena, no es densa, no es una lectura aburrida, es una lectura muy enriquecida con anécdotas, con experiencias claras y con argumentos legales que también tenemos en la última parte del libro, y nos da la idea de que este es un material de consulta, un material que tiene una solidez argumental incuestionable, y nos da la posibilidad de que podamos tener en un solo material un compilado de todas las ideas que van detrás de esta idea tan necesaria. Así que nada más decirles, muy contento con que Paraguay tenga en la figura de don Sergio una persona que se haya animado a condensar ideas, porque a veces eso es lo que hace falta. Tenemos muchas ideas dando vueltas, pero no mucha gente se anima a escribir, a dejarnos un legado, y hoy día una herramienta valiosa al momento de que nosotros los ciudadanos podamos solicitar que de una vez por todas tengamos este proceso necesariamente, este proceso que necesariamente tenemos que dar. Creo que en este momento estamos ante una situación bastante auspiciosa. Hay una especie de alineación de voluntades colectivas. La ciudadanía está más que día, se ve fortalecida por estas victorias que han tenido por consecuencia la depuración de alguna forma de lo que las listas cerradas han heredado. Pero es un costo de repente muy grande desde el punto de vista de luchas ciudadanas, cosas que se pueden evitar tranquilamente a través de este mecanismo. Creo que el momento es preciso. Decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le haya dado su momento. Y creo que este es el momento en que Paraguay se anime a dar el paso. Tenemos la obra de don Sergio
en la lucha también de Albert y el equipo que le sigue, el momento preciso para que Paraguay tenga de una vez por todas que elegir y no solamente. Muchísimas gracias.